Hola, bienvenidos al desarrollo del tema número 11 de la asignatura Necesidades, Valor y Proyecto de Vida. Vamos a desarrollar lo que son las fortalezas y las debilidades. Vamos a ver las definiciones de cada una de ellas y vamos a ver cuáles son los modelos o los ejemplos que se relacionan dentro del ser humano como tal. Vamos entonces a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla para poder desarrollar el tema número 11 de necesidades, valor y proyecto de vida. Vamos entonces a dar comienzo a la actividad. Ok, vamos a dar entonces inicio al desarrollo del tema número 11 que nos habla sobre las fortalezas y las debilidades. Vamos a definir lo que es la fortaleza como tal. La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza físico-moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinada situación. Podemos definir que la fortaleza es entendida como la capacidad de una persona de resistir y mantenerse firme ante la adversidad. La fortaleza son aquellas cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. La fortaleza también nos indica que es la fuerza, el vigor o firmeza que tiene una persona, cosa u objeto. Podemos decir que también es una virtud que tiene el individuo de soportar, enfrentar, vencer todo tipo de obstáculos que se encuentra en el camino y que va en contra del bien de las cosas, sobre todo en su parte espiritual. Aquí en el gráfico podemos observar en la figura los tipos de fortalezas que podemos los individuos como tal desarrollar. Tenemos la fortaleza del amor, la sabiduría, la creatividad, la belleza, la gratitud, la prudencia, el humor, el liderazgo, la justicia, la humildad, la espiritualidad, la curiosidad, la persistencia, el pensamiento crítico, la amabilidad, la ciudadanía, la honestidad, el perdón, el entusiasmo, la valentía, los deseos de aprender, la esperanza y el autocontrol. Vamos ahora a desarrollar, para que ustedes puedan observar, valga la redundancia, en la pantalla pueden observar en la lámina cuáles son los diferentes ejemplos que existen de la fortaleza. Vamos a tratar de definir algunos, los más importantes, sobre estos ejemplos de lo que es la fortaleza. Tenemos como ejemplo la integridad, lo cual es una fortaleza que consiste en la capacidad del ser honesto y transparente en nuestras relaciones con las personas y con nuestras actividades, tanto en el aspecto laboral o como en el aspecto académico. Una persona debe ser íntegra, en la cual debe prevalecer el bien sobre todas las circunstancias. También tenemos el afán de superación. Cuando hablamos del afán de superación, no es otra cosa que ambicionar, pero en una manera positiva. En él se trata el deseo vivo de manifestar o mejorar y crecer y desarrollarse plenamente hacia lo mejor de la versión de uno mismo. Cuando se habla de afán de superación de una persona, podemos animar a otros a superarse, a crear bienestar a su alrededor. La gente con su solución o con la parte saludable pues de ese afán de superación siempre va a ser motivo de inspiración hacia otras personas. Tenemos otro ejemplo de lo que es la fortaleza. Tenemos la empatía, que sería la capacidad de ponerse en la situación del otro, de la otra persona que tenemos al lado. Puede ser. Esta fortaleza nos ayuda, pues, y nos facilita el diálogo y la comprensión en la búsqueda de soluciones conjuntas. La empatía
se completa pues dentro del área de esa empatía que permite poner límites propias de sensibilidad frente a excesos o abusos. Otro modelo o otro ejemplo tenemos el compañerismo, que la cual es una manifestación de una actitud cordial, colaborativa con los compañeros de estudio o de trabajo, por lo cual se fundamenta un buen trabajo en equipo. Tenemos la solidaridad, que también es una fortaleza, porque el ser humano debe ser solidario, porque nos ayuda a brindarle el apoyo a alguien en el caso de una necesidad, incluso fuera del ámbito del grupo inmediato. Por ello, la solidaridad es un valor muy preciado dentro de la sociedad como tal. Tenemos la disciplina, que también es la capacidad de trabajar de manera adecuada y constante en el logro de los objetivos. Una fortaleza nos ayuda y nos permite a mejorar constantemente a una persona y a la vez nos sirve como estímulo para las personas que nos rodean entre sí. Otro modelo, tenemos la responsabilidad, que es importante y es una persona que como ser total es capaz de responder ante los deberes por voluntad propia y por ello se determina como una fortaleza muy valorada dentro del ámbito de la formación. Tenemos también la dedicación, que también es una fortaleza y ella nos garantiza los mejores esfuerzos de la persona para lograr un trabajo de la mejor calidad posible. Esto redunda siempre en el bien común y en el crecimiento personal, en el cual esa persona se dedica y se esmera y no se rinde en las dificultades cotidianas ni en los errores que él comete. Tenemos otro modelo que tenemos es la tolerancia, otro ejemplo pues sobre la fortaleza, en el cual pues nos habla que la tolerancia es la capacidad del ser humano que tiene de aceptar, expresa libremente hacia los demás e independientemente de los resultados que esas dos personas implican, por ende, en el margen valioso de respeto y de actividad democrática. Tiene que tener una actitud democrática, que es importante. Tener tolerancia, no alterarnos, no pelear por lo que no sabemos que no lo que estamos cometiendo un error y tenemos que ser o tenemos que rebajarnos al mismo nivel del que nos está observando. Otro de los modelos o ejemplos de la fortaleza tenemos la generosidad, que es la capacidad de compartir todo aquello que se tiene con los demás. No solo se refiere a las cosas materiales, también lo podemos definir como ser una persona generosa que comparte conocimientos y dones y dispone de su tiempo para ayudar a otras personas. Y esto redunda en el crecimiento mutuo y en el espíritu de las personas que trabajan en forma de equipo. Tenemos también otro ejemplo, la autoconfianza. Esto es importante porque nos ayuda a confiar en nuestras propias potencialidades y rasgos de carácter. Para darnos a conocer, debemos tener seguridad, transparencia, despertar también a los demás con una actitud de apertura y confianza de nosotros mismos. Perdón. Otro de los ejemplos de la fortaleza es la perseverancia. Es la cualidad que nosotros como seres humanos debemos mantener en alto y tener esos objetivos y los esfuerzos necesarios para alcanzar nuestras metas personales, laborales o académicas. Hasta aquí llega la parte de las fortalezas. Vamos a pasar a la segunda parte para que ustedes diferencien qué son las fortalezas de las debilidades. Vamos entonces a pasar al segundo punto, donde vamos a definir y vamos a ver las diferentes características y los ejemplos de las debilidades, para que ustedes mismos puedan proceder a dar a través del foro, puedan dar sus diferentes comentarios y ver cuáles son las diferencias que existen entre la fortaleza y la debilidad. Vamos entonces a proceder a definir qué son las debilidades. Las debilidades
es todo aquello o todas aquellas dificultades o carencias que una persona posee, la cual no le permite mejorar y avanzar ante su competencia. También podemos decir que es una característica que nos impide lograr nuestras metas determinadas. Podemos también definir, cuando hablamos sobre las debilidades de una persona, hacemos referencia a todos aquellos aspectos en los que fallamos o no nos destacamos. Simplemente no nos esforzamos o no es lo nuestro correspondiente. También podemos decir que las debilidades personales pueden definirse como los hábitos, los pensamientos y las conductas negativas que impiden realizar labores con eficiencia y nos impiden alcanzar metas y lograr todo aquello que nosotros deseamos. También podemos definir que cuando hablamos sobre las debilidades de una persona, hacemos referencia a todos aquellos aspectos en los cuales fallamos y no nos destacamos. En el siguiente gráfico podemos observar las 12 debilidades más importantes que existen en el ser humano. Tenemos la cobardía, el egoísmo, la antipatía, la desconfianza, la falta de concentración, la dependencia, la envidia, la impaciencia, la impuntualidad, el resentimiento, la irresponsabilidad y la tosudez. La tosudez, perdón. Entonces, vamos ahora a proceder, como ya definimos y ya vimos los diferentes tipos de debilidades que existen, las más importantes, vamos ahora a pasar a ver los ejemplos de las debilidades personales. Dentro de estos ejemplos podemos observar, tenemos la cobardía, que es una de las debilidades más habituales de las personas. Son aquellas personas que no se atreven a dar ese paso o a hacer ese cambio o a decir lo que pensamos. La cobardía tiene su origen en la inseguridad y en la falta de autoestima. Y por eso es importante que nosotros como seres humanos debemos trabajar con nuestra autoimagen. Otro de los ejemplos de debilidad personal, tenemos el egoísmo, que en otro punto débil es muy común y se basa en la priorización de nuestro propio bienestar e interés por encima de los demás. Nosotros nos olvidamos de los intereses de los demás y no queremos pasar por encima de ellos, que hasta muchas veces nos damos cuenta de que somos egoístas, lo que guarda una vinculación muy estrecha por la falta de conciencia sobre todos nuestros actos del día a día. Cuando hablamos de antipatía, muchas veces pecamos de ser antipáticos. Muchas veces cultivamos una actitud estúpida y un poco irrespetuosa. Esto depende de tener relaciones donde el cual nosotros tenemos una serie de cambios de humor. Muchas veces tenemos una mala relación con algunas personas y muchas veces nos olvidamos por completo de que es tan importante el hecho de ser seres humanos. Tenemos la responsabilidad de actuar con humanidad. Falta de concentración, que también nuestro cerebro como tal, si está bien totalmente preparado para concentrarse, tenemos que reflexionar y podemos razonar y hacer sobre todo aquello, querernos. Sin embargo, muchas veces nos falta la capacidad para concentrarnos y por mucho manejamos muchos aspectos mundanos, en el cual muchas veces nos perdemos en una falta de interés. Yo no voy a clase hoy porque fulanito tal no fue. El profesor ese dicta una clase que me tiene fastidiado. Entonces, esos son muchas veces que las personas están hartos de una falta de interés. Tenemos también la desconfianza, en el cual pues se cometen muchos despropósitos por no confiar con los demás, no confían en los demás. De hecho, muchas veces se puede llegar a herir hasta una persona por temor a que ella nos hiera antes a nosotros.
La desconfianza es una actitud muy negativa del ser humano que nos conlleva a consecuencias realmente muy, muy malas. Cuando hablamos de envidia, también es un sentimiento negativo como reacción a los logros o a los éxitos que ha tenido otra persona. La envidia produce muchas veces, se desarrolla, pues, y que muchas personas la tienen porque se considera una debilidad, ya que posee el foco en los demás y nos permite vivir nuestra propia vida y de disfrutar todo lo que uno mismo tiene y es. Un ejemplo de la envidia. José Luis compró unos zapatos Nike y Pedro compró unos Adidas, pero resulta de que a Pedro le gustan más los Adidas y a José le gustan otro tipo de zapatos. Y empiezan a tener discusiones porque el otro envidia los zapatos que tiene José y José envidia los zapatos que tiene Pedro. Y muchas veces esa envidia nos llegan a tomar decisiones incongruentes. Tenemos también el ejemplo del resentimiento, que es considerada una debilidad, ya que moviliza sensaciones desagradables y poco adaptativas. A la mayoría de las personas les resulta agradable tratar con personas que tienen conductas positivas, o sea, pasivo no son agresivas. Por ello, el resentimiento provoca que se rompa este vínculo y afecta o facilita el aislamiento para evitar ese resentimiento como tal. Es importante aprender a perdonar y aceptar la realidad total como tal, perdón, y como es. También podemos tener la impuntualidad como ejemplo de la debilidad, donde muchas veces hay personas que hacen esperar a sus amigos y que muchas veces pueden determinar a llegar a ser un delito. Este hecho podría considerarse como una falta de respeto hacia esas personas. Tenemos también la irresponsabilidad, que es una actitud igualmente egoísta en la que se prioriza el placer inmediato y por encima de cualquier cosa. Entonces, por eso que, muchachos, es importante que relacionemos cada uno de estos puntos que estuvimos realizando hoy en este tema muy importante para el desarrollo intelectual individual de nosotros los seres humanos como tal. Espero que este tema corto le haya servido a ustedes para que ustedes tomen conciencia y se hagan un autoanálisis de las necesidades, de las debilidades y de las fortalezas que tienen ustedes como individuos. Aprovechen este tema que es importante para el desarrollo de ustedes como individuos en el medio, en la sociedad donde ustedes se desarrollen. Espero que este tema corto les haya servido a ustedes de emprendimiento y de conocimiento sobre este tema de las fortalezas y las debilidades. Esperamos que haya sido de su agrado el desarrollo de esta clase del día de hoy y espero verlos en la próxima, que la desarrollaremos pronto. Hasta luego y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.